Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para todos nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes, la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También las parejas podrían estar en contacto cero o podría ser una lectura en espejo. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido y mi querida amiga de Capricornio. Tengo un amigo súper especial que se llama William. Te mando un saludo muy especial a William. Y vamos a ver qué mensaje me les tienen, sin antes decirles, mis Capricornios, que los quiero muchísimo, que los llevo en mi corazón y en mis oraciones siempre. Vamos a ver qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy. Te dicen que tu potencial es totalmente infinito. No creas que todos los esfuerzos que tú has hecho hasta ahora en tu vida son en vano. No, has conseguido muchas cosas. Tal vez no has sido lo que las demás personas han esperado de ti. Pero dime, ¿ha sido lo que has esperado tú de ti mismo? Bueno, si no es así, este es el momento que te des cuenta que tienes realmente la capacidad, el potencial y todas las herramientas para poder hacer realidad todos y cada uno de tus sueños. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo mi potencial es totalmente infinito. Bueno, o simplemente puedes escribir hecho está en los comentarios de este video, pero muy especialmente que sí lo creas, que creas realmente en lo que estás diciendo. Vamos ahora a comenzar la lectura del día de hoy para las parejas, para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa y qué espera de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que está desesperado, desesperada en este instante. Algo ha ocurrido en la relación de ustedes. Es una persona que realmente te ama, que te quiere y que quiere hacer las cosas bien contigo. ¿Hay algunas discusiones pendientes o algunas cosas pendientes para ustedes por hablar? Bueno, este es el momento de hablarlos. Este es el momento de llegar a acuerdos entre ustedes dos. Porque la verdad es alguien que quiere cosas a largo plazo, ya duraderas contigo, hacer absolutamente de todo contigo. Es una persona que te quiere con una pasión bastante desenfrenada y que ha luchado mucho por estar a tu lado. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Es una persona que espera que tú como que te normalices, como que lleves una constante en la relación de ustedes. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo. A ratos te ve bastante inestable, pensativo, pensativa y como que dudando mucho con respecto a lo que ustedes están construyendo. Es momento de hablar y llegar a acuerdos, te lo repito una vez más. Tu persona especial piensa que tú eres una persona con la cual podría hacer unas cosas totalmente maravillosas. Piensa que eres muy generoso, que eres una persona con la cual podría lograr una estabilidad. Pero dice que hay cosas realmente por hablar y que cuadrar entre ustedes dos. Bueno, ahora no solamente te lo dicen las cartas, sino que también te piensa en eso tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay cierto problema y dificultad que ustedes podrían estar atravesando, pero que van a salir muy adelante, van a salir muy reforzados de esa situación. Es una situación en la cual se van a caer ciertas caretas, ciertas cosas que no les convienen a ustedes en la relación. Bueno, pareciera ser que es una situación bastante perjudicial para ustedes, pero no, a la larga va a ser muy beneficiosa porque se van a ajustar cosas, se van a arreglar cosas y ustedes van a llegar a la conclusión de que realmente sí, quieren un amor firme, quieren un amor verdadero, quieren algo para largo rato. También me dicen las cartas que hay uno de ustedes dos que es bastante de un genio bastante temperamental, que es algo que se puede mejorar entre ustedes dos. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira, te dicen
recuerden que será llamado a renacer, precisamente lo que te estoy diciendo, después de esta tormenta, porque va a ser como una mini tormenta que van a tener ustedes en un futuro más bien cercano. Va a venir la calma para ustedes y van a tener la oportunidad de renovar votos, de renovar ese amor que ustedes se han manifestado siempre. La pasión va a volver a sus vidas y todo va a ser muchísimo mejor que antes, pero tienen que proponérselo ustedes dos. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que la verdad ustedes económicamente son una pareja realmente ganadora, son una pareja que pueden hacer cosas totalmente espectaculares si ustedes se lo proponen, si creen ustedes dos individualmente y también el uno en el otro, en que realmente pueden hacer realidad todos aquellos sueños y proyectos que siempre han tenido. Ustedes los van a poder hacer. Y vamos a ver qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy, que ustedes pueden, sí, a veces es bueno recibir consejos y toda esta cuestión, pero tampoco hay que permitir que otras personas se inmiscuyan tanto en las decisiones de ustedes. Me están diciendo que tienen que mirarse es a la cara y tomar esas armas que ustedes tienen, que son la de la comprensión, el amor, el compañerismo. Esas son armas las que ustedes tienen para crecer como pareja, para crecer como equipo. Entonces, que este es el momento de actuar ustedes, ya personalmente ustedes y no tanto los demás. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz, y si quieren escribir algo en los comentarios de este video lo pueden hacer escribiendo mi pareja y yo tomamos la decisión de salir adelante, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video si te parece muy larga la afirmación, pero realmente hazlo. Bueno, aunque escribas hecho está, pero hazlo en realidad, que no se convierta en simplemente en un mensaje bonito aquí en este video. Vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy para las personas que están solteritas y solteritos. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas. Bueno, qué me les está pasando. Tal vez están recibiendo demasiados malos consejos y son personas en las cuales ustedes confían. No, mira, tienes que mirar bien de quién vas a recibir consejos. Tienes que confiar más en ti, tener la certeza de que tú tienes en tu cabeza y en tu corazón aquellas respuestas de todo eso que tú te preguntas en este momento de cómo resolverlo. Bueno, no te guíes tanto por personas que tal vez no tienen la experiencia, de pronto no tienen la mala voluntad, pero sí les hace falta como un poco de experiencia para poderte ayudar en este asunto en el cual tal vez te estás viendo embrollado tú en este instante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, viene una época buena, una época bonita para ti, una época próspera en todos los aspectos de tu vida, no solamente económicos, sino también en cuestiones personales, emocionales. Viene una época totalmente buena para ti. Superar obstáculos, todos los que se te presenten a ti los vas a superar, pero no te olvides de que siempre vas a recibir el apoyo de ciertas personas que te quieren, que te estiman bastante a ti. Bueno, por ahí hay bastantes pajaritos hay muchos pichoncitos en estos días por acá. Bueno, son periquitos y otros pajaritos hermosos, súper hermosos. Bueno, también me dicen las cartas que te cuides de ciertas personas egoístas y superficiales que te pueden estar rodeando en medio de la abundancia que va a venir para ti. Ya sabes que si tú lo crees, lo creas definitivamente. Vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas de los ángeles a ustedes el día de hoy. Que busques un trabajo liberador. Si aquel trabajo que tú estás desempeñando en este instante no es el que te llena a ti, te aburre ir cada semana o cada día a ese trabajo, te dejarte de levantarte, bueno, piensa bien en eso que siempre has querido tú hacer y hazte un plan y comienza a conseguir los recursos intelectuales, económicos, técnicos, de capacitación, todo, y comienza a dar pasitos grandes o pequeños hacia allá y verás que más temprano que tarde vas a lograrlo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que lo que sucede también es que tú estás como muy disipado, como que estás picando aquí, picando allá, como que si ves que una cosa no funciona de una, como que te arrepientes, te desanimas mucho. No, tienes que dejar de estar picando y dedicarte a una cosa en concreto si quieres que te vaya bien. Si quieres convertirte en el mejor de algo, bueno, tienes que practicar y tomar experiencia. Te dicen las hadas que te rodees con amor. Bueno, busca a esas personas que realmente te quieren, que te aman, y tú misma, por favor, rodéate con tu amor propio. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo yo me amo a mí mismo, a mí misma,
o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, con respecto a tu economía, me dice que te estás cansando de ciertos problemas y dificultades que tú tienes, pero bueno, detrás de este cansancio viene la claridad mental para ti, viene el poderse decidir acerca de ciertas situaciones que te están ocurriendo con respecto a la economía. Tal vez estás demasiado ofuscada por los problemas y dificultades que estás presentando. Eso no te conviene para nada. Más bien, sé firme, sí, sé fuerte, pero también sé muy condescendiente contigo mismo. No te des tan duro. Todos cometemos errores de vez en cuando y bueno, es de sabios reconocer los errores, corregirlos y no volver a caer. También me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano hay cierto plan, cierto proyecto que tal vez no resulte de una buena manera, pero bueno, lo que yo te digo es que le hace falta como detalles a esa cuestión. Hay cosas por investigar y verás que te va muy bien. Te dicen los ángeles que los sueños saben sobre el futuro. Dentro de los 4 días siguientes, lápiz y papel al lado de tu cama, está muy pendiente. Y apuntas lo que primero se te venga a la cabeza cuando despiertes acerca de tus sueños. Bueno, y al cabo de los 4 días investiga a ver de qué se tratan los significados de ese sueño. En Google, en YouTube lo puedes conseguir. Te dicen el tarot de los egipcios que podría estar a puertas un litigio legal, algo legal, pero fíjate bien si puedes evitar eso. También me están repitiendo una vez más, así como las cartas de españolas, que mucho cuidado con el exceso de ira. Te dice las hadas que es tiempo de curación, no de guerra. Es tiempo de que tú mires cuáles son las soluciones que tienes en tu vida, en tu capacidad, en tu cabeza, y si no las tienes, bueno, búscalas por otro lado, las soluciones para salir tal vez del apuro económico que estás en este instante. Que te ocupes de eso y no de lamentarte más. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo salgo adelante de esta tormenta. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, mis queridos Capricornios. Los llevo en mi corazón y mis oraciones y los espero en una próxima oportunidad.